¿Por qué existen personas que, sin tener nada, logran tocar la puerta de lo divino y reciben bendiciones que transforman su destino para siempre? Esta es la historia de un joven sin recursos, con una madre enferma y un futuro incierto, que alcanzó lo imposible. Pero no fue por suerte, ni por dinero, ni por contactos. Fue por algo mucho más profundo que casi nadie está dispuesto a practicar en nuestros días. Quédate hasta el final, porque este relato real te revelará la raíz invisible de la verdadera abundancia. Y te prometo que lo que sucede al concluir esta historia estremecerá tu alma. Hace muchos años, en una aldea remota, alejada del bullicio de la ciudad, en el noreste de Brasil, vivía un joven humilde llamado Omar. Su vida era una constante batalla contra el hambre, el cansancio y la desesperanza. Su mundo se limitaba a una choza de adobe, al borde del derrumbe, donde vivía junto a la única persona que le quedaba en el mundo, su madre, enferma y postrada en cama desde hacía varios años. Omar no conoció la infancia como los otros niños. Mientras los demás jugaban en el campo o corrían tras los animales de la aldea, él acarreaba leña, limpiaba establos ajenos y cargaba sacos a cambio de unas pocas monedas. Lo que ganaba apenas alcanzaba para comprar arroz, pan duro y un medicamento barato que poco o nada ayudaba a su madre. Sin embargo, jamás se quejaba, porque aunque su cuerpo estaba exhausto, su corazón albergaba una fe firme como una roca. Su madre, incluso entre dolores y fiebre, nunca dejaba de orar por él. Cada mañana, cuando él se preparaba para salir, ella le decía con una voz temblorosa, pero llena de poder espiritual: «Hijo, que Dios bendiga tu trabajo. Que aunque ganes poco, te rinda como si fuera mucho». Omar sonreía al oírla, pero en el fondo de su alma sentía una rabia silenciosa. ¿De qué sirven las bendiciones si no tengo ni para comprar leche?, pensaba. ¿De qué sirve la fe si mi madre se está muriendo frente a mí y no puedo hacer nada? Pero nunca lo decía en voz alta. Solo bajaba la cabeza, apretaba los dientes y salía a enfrentar el día. Había algo dentro de él que no podía morir, el anhelo de cambiar su destino. Soñaba con tener una casa decente, con llevar a su madre al médico de la capital, con algún día casarse y tener hijos a los que jamás les faltara nada. Pero esos sueños vivían encerrados en una caja oculta de su alma, donde la luz no entraba, porque la realidad parecía indicar que moriría pobre, como su padre, como su abuelo, como todos los hombres que había conocido. Aún así, no perdía la esperanza. Quizás porque había crecido escuchando que Dios no abandona a quienes se esfuerzan, o quizás porque el amor por su madre era más fuerte que la desesperación. Ella era su motor, su razón, su único vínculo con el mundo. Omar tenía dos amigos inseparables, Jamil y Rachid. Juntos salían a trabajar desde el amanecer hasta el atardecer. Eran jóvenes, fuertes y leales. Y aunque compartían la misma miseria, en los ojos de Omar siempre había algo diferente, una intensidad, una llama que ardía en silencio. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Jamil le preguntó: «Hermano, ¿nunca te cansas?» «Yo a veces pienso en dejarlo todo, en irme de aquí y empezar de nuevo en otro lugar». Omar lo miró con seriedad y le respondió: «No puedo cansarme. No tengo el lujo de rendirme. Mi madre me necesita, y tengo una deuda con ella que no puedo pagar con dinero». Ese día, Jamil guardó silencio, porque entendió que Omar no trabajaba solo por necesidad, lo hacía por amor. Y en efecto, Omar no era como los demás. A veces, en las noches en que no podía dormir por el hambre o la preocupación, salía al patio de su casa y se quedaba mirando el cielo estrellado. Allí hablaba con Dios en silencio, le contaba sus miedos, sus frustraciones, sus anhelos. No pedía riquezas ni lujos, solo una oportunidad, solo una luz. Y aunque muchas veces sentía que no era escuchado, seguía intentándolo,
porque en su interior algo le decía que su esfuerzo no sería en vano. Que quizás, solo quizás, Dios estaba preparando algo grande para él, algo que aún no podía ver, pero que llegaría cuando más lo necesitara. Pero el destino, como siempre, tenía planes que pondrían a prueba esa fortaleza. En los días siguientes, todo cambiaría. La aldea entraría en una crisis que apagaría hasta la poca esperanza que aún quedaba. Las puertas del trabajo comenzarían a cerrarse, y Omar tendría que tomar una decisión que marcaría su vida para siempre. Los rumores comenzaron como susurros. Primero, un comerciante cerró su negocio. Luego, el molino dejó de funcionar. La sequía afectó las cosechas, el precio de los alimentos subió y la escasez golpeó como una tormenta silenciosa. Los trabajos escaseaban y los hogares de la aldea cayeron en la incertidumbre. Pero lo más duro para Omar no era el hambre. Era ver el rostro de su madre al final del día, sabiendo que él había salido desde la madrugada y regresaba con las manos vacías. Hijo, tranquilo. Mañana será mejor, decía ella, como si aún pudiera sostenerlo con palabras. Omar solo asentía, sin fuerzas para responder. Una noche, después de 3 días sin conseguir trabajo, se encerró en su improvisada habitación y se dejó caer al suelo. No lloró, solo miró el techo de barro y preguntó en voz baja, ¿de verdad, Dios, me estás viendo ahora mismo? Y entonces, en medio de esa oscuridad emocional, pensó en hacer algo impensable, dejar la aldea e ir a la capital. Era una opción peligrosa. Estaba lejos, no conocía a nadie y los gastos eran imposibles. Pero también era el único lugar donde aún había movimiento, donde quizás podría ganar lo suficiente para ayudar a su madre de verdad. Se debatía entre 2 ideas que le partían el alma: llevar a su madre consigo, aunque eso implicara vivir en la calle, o dejarla al cuidado de alguien mientras él viajaba a la capital, trabajaba sin descanso y regresaba cada noche, aunque eso lo agotara por completo. La segunda opción le pareció menos cruel. Una vecina anciana, amiga de su madre, se había ofrecido a cuidarla. Una mañana, Omar se sentó junto a su madre y le explicó el plan. Ella lo escuchó con lágrimas en los ojos, pero sin interrumpirlo. Hijo, si crees que es lo mejor, hazlo, pero prométeme que no perderás tu bondad en el camino. El mundo allá afuera es duro, pero tú tienes un corazón más fuerte. Él la abrazó y respondió, Madre, no importa lo que me cueste, te sacaré de aquí, lo juro. Y así comenzó una nueva rutina. Salía de madrugada, caminaba hasta donde podía y luego buscaba algún transporte o pedía un aventón hasta llegar a la capital. Allí trabajaba en lo que fuera, descargaba mercancía, lavaba pisos, movía cajas. Ganaba lo suficiente para comprar mejores medicamentos y comida más nutritiva. Regresaba cada noche, exhausto, pero siempre con una sonrisa para no preocupar a su madre. Ella nunca supo que hubo noches en que Omar vomitaba de cansancio o caminaba con fiebre alta. Aún así, nunca faltó un solo día. Lo que nadie imaginaba era que, en medio de tanto sufrimiento, el destino ya había comenzado a mover sus piezas. Y pronto, la prueba sería aún más difícil, una que pondría su vida en peligro real. Aquella noche, mientras Omar regresaba del trabajo, el cielo se tornó gris ceniza en cuestión de minutos. El viento comenzó a soplar con fuerza y el primer trueno retumbó como un rugido. Tenía que volver, su madre lo esperaba, como cada noche, con los ojos fijos en la puerta. En la última parada, encontró a Jamil y Rachid, refugiados bajo el techo de un pequeño almacén. Hermano, no vayas, dijo Jamil, sujetándolo del brazo. Esta tormenta no es normal. El camino está inundado. Piensa en tu vida, añadió Rachid. ¿De qué servirá tu esfuerzo si nunca llegas?
Omar los miró con una mezcla de cariño y determinación. ¿Y qué pasará si mi madre se asusta por no verme llegar? ¿Y si pasa toda la noche pensando que algo me ha sucedido? No, no puedo fallarle. La lluvia caía con furia, el viento arrancaba ramas y Omar comenzó a caminar bajo el diluvio, con los pies hundiéndose en el lodo y el alma impulsada por una fuerza mayor que el miedo. No era terquedad, era amor. Un amor tan profundo que superaba el instinto de supervivencia. El barro lo hacía perder el equilibrio y, en un tramo, casi cayó en un canal desbordado. En la oscuridad, guiado solo por los relámpagos, buscó el camino. En medio de la nada, con el rostro empapado, cayó de rodillas. «Dios mío», gritó entre lágrimas. «Solo te pido que me dejes llegar, no por mí, por ella. Ayúdame a volver a casa». Fue entonces cuando a lo lejos vio una tenue luz parpadeando entre los árboles. Guiado por la esperanza, se dirigió hacia ella. A pocos metros, descubrió lo impensable, una pequeña y antigua mezquita, de esas que casi nadie usa, estaba abierta, con una lámpara de aceite colgada dentro. Omar entró temblando de frío, empapado hasta los huesos. Dentro, el silencio era absoluto. Se sentó en el suelo mojado y cerró los ojos. Su cuerpo había llegado al límite, pero su alma no. Sus labios se movieron en susurros mientras elevaba una oración: «No te pido riquezas, ni descanso, ni poder. Solo dame fuerzas para no rendirme hoy». En ese instante, la puerta se abrió. Un hombre de barba blanca, rostro sereno y pasos tranquilos entró. Llevaba una linterna, un cayado y una mirada profunda. ¿Quién sería aquel anciano en medio de una tormenta como aquella?, pensó Omar. El hombre se acercó y le habló con voz pausada: «Hijo, solo hay dos razones para estar aquí a esta hora. O buscas refugio, o buscas respuestas». Omar tragó saliva y respondió: «Quizás busco las dos». El anciano sonrió con calidez y se sentó a su lado. Había comenzado una conversación que cambiaría su vida para siempre. Dentro de la pequeña mezquita se sentía una paz inesperada. El anciano sacó una manta vieja de su bolsa, la extendió en el suelo y le ofreció un rincón a Omar. Luego, con voz firme, le preguntó: «Tus ojos cargan más peso del que deberían. ¿Qué es lo que cargas, hijo?». Poco a poco, Omar le contó todo: la pobreza, la enfermedad de su madre, el dolor de cada día, y esa noche, la tormenta, el miedo, la desesperación. El anciano escuchó con los ojos cerrados, como si sus oídos estuvieran sintonizados con el alma de Omar. Cuando terminó, el anciano finalmente habló: «Hijo, no eres pobre. Eres bendecido. Porque un corazón que camina bajo la tormenta por amor está más cerca de Dios que aquellos que se esconden del sufrimiento». «Pero no tengo nada», respondió Omar. «A veces no sé si aguantaré un día más». «Así es la vida cuando vale la pena», dijo el anciano. «No se mide por lo que se obtiene, sino por lo que se está dispuesto a entregar. Tú entregas tu descanso, tu salud, tu juventud. Y lo haces por amor. Esa es la oración más grande que existe». Se acercó a su bolsa y sacó un pequeño frasco con un líquido oscuro. «Cada noche, durante los últimos 7 años, he leído versículos sagrados sobre este remedio. No es una medicina común, tiene una bendición especial. Dásela a tu madre. Pero antes, dile al Creador que estás dispuesto a aceptar cualquier destino, con tal de que ella tenga paz». Omar tomó el frasco como si sostuviera un tesoro. «¿Por qué me ayuda?», preguntó. «¿Usted no me conoce?». El anciano sonrió. «¿Acaso Dios no te conoce? Cuando se encuentra a alguien que lucha con amor puro, se le debe tender la mano. Así es como el mundo se reconstruye,
un acto de compasión a la vez. Luego, el anciano sacó de su túnica una pequeña moneda dorada. No parecía valiosa, pero brillaba con una intensidad inusual. Guarda esta moneda contigo. No la gastes, no la uses, solo llévala siempre. Tiene una bendición antigua, y a veces, lo que parece insignificante contiene la respuesta más grande. Omar la tomó, confundido pero agradecido. Gracias, de verdad. No sé cómo pagarle. Agradece con tu vida, respondió el anciano. No te detengas. Y nunca olvides que lo que haces por tu madre no pasa desapercibido en el cielo. La lluvia comenzaba a disminuir. Omar se despidió con una reverencia y, con el frasco en una mano y la moneda en el bolsillo, volvió a caminar a casa con una nueva esperanza latiendo en su pecho. Cuando finalmente llegó, ya era de madrugada. Encontró a su madre despierta, esperándolo. Hijo, susurró. Sabía que volverías. No importa la hora, siempre vuelves. Omar se arrodilló a su lado. No le contó nada de lo sucedido. Solo le acarició la frente y le dijo, hoy traje algo diferente, madre. Le dio unas gotas del remedio del anciano. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Omar durmió profundamente. Al día siguiente, algo había cambiado. Su madre despertó antes que él, sentada en la cama sin ayuda. Tenía el rostro más sonrosado, la voz más clara. Hijo, dormí sin dolor, dijo con una sonrisa. No recuerdo la última vez que dormí así. Durante los días siguientes, la mejoría continuó. Su madre empezó a comer mejor, pudo levantarse un poco. Omar le contó entonces toda la historia, la tormenta, la mezquita, el anciano, el remedio y la moneda dorada. Su madre lo escuchó y le dijo, hijo, hay personas en este mundo que son amigas de Dios. No las ves en palacios, pero sus palabras tienen poder. Creo que ese anciano fue uno de ellos. Guarda bien esa moneda. Si vino con fe y con amor, entonces vale más que todo el oro. Desde ese día, Omar ya no luchaba por desesperación, sino por gratitud. Y lo más increíble fue que, aunque el trabajo seguía siendo pesado, el dinero comenzó a rendirle más, como si las palabras de su madre finalmente se estuvieran haciendo realidad. No tenía riquezas, pero tenía paz. Pero el destino aún no había terminado con él. Lo que no sabía era que la moneda, aquella que parecía insignificante, pronto sería la llave que abriría una puerta completamente inesperada. Una tarde, semanas después, Omar regresó a casa agotado y sin casi nada de dinero. Al llegar, abrió la despensa y no había nada. Ni arroz, ni pan, ni aceite. La desesperación tocó a su puerta de nuevo. Fue entonces cuando recordó la moneda, aquella que el anciano le había dicho que no gastara. La tenía cosida en el bolsillo de su camisa. Dudó. Solo esta vez, murmuró. Descosió el bolsillo, sacó la moneda y decidió usarla, no para él, sino para alimentar a su madre. Fue al mercado y encontró a un vendedor con un pescado pequeño pero fresco. Le ofreció la moneda. El hombre la miró extrañado. Es de oro puro, dijo el vendedor con sorpresa. ¿Estás seguro de dar esto por este pescado? No tengo otra opción, respondió Omar. Regresó a casa con el pescado. Mientras lo limpiaba, notó algo duro en su interior. Pensó que era una espina, pero al abrirlo, descubrió algo que lo dejó sin aliento. Dentro del pescado, envuelta en una membrana, había una piedra brillante e irregular. La lavó con cuidado y se la mostró a su madre. Hijo, esto parece valioso. No lo vendas sin preguntar antes, le aconsejó.
Días después, la necesidad lo obligó a actuar. Viajó a la capital y buscó a un joyero conocido por su honestidad. El hombre examinó la piedra en silencio, con lupas e instrumentos. Finalmente, lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De dónde has sacado esto? Esto no es una simple piedra, es una perla marina de altísimo valor. Omar sintió que el corazón se le detenía. ¿Una perla? Pero estaba dentro de un pescado. Los pescadores sueñan toda su vida con encontrar algo así, dijo el joyero. Es rarísimo. Para confirmar, fue a ver a un segundo joyero en una zona más prestigiosa. Este casi dejó caer su lupa. Esto es un tesoro. Si se autentifica, podrías venderla por una fortuna. Y cuando digo fortuna, me refiero a una vida entera de trabajo, quizás más. Esa noche, le contó todo a su madre. Ella, con su calma habitual, le dijo, «Hijo, si esta piedra te fue entregada por el destino, entonces sabrás usarla con sabiduría. Recuerda que el dinero solo amplifica lo que ya existe en el corazón. Si hay humildad, traerá bendición. Si hay ambición, traerá ruina». Al día siguiente, Omar fue al comerciante más importante del distrito joyero. El hombre, tras examinar la perla, le hizo una oferta increíble, 15.000 monedas de oro. Era más de lo que Omar había soñado en toda su vida. «Mañana vuelvo», dijo con serenidad, necesitando tiempo para asimilarlo. Entendió que su riqueza no comenzaba con esa perla, sino con cada lágrima contenida, cada noche sin dormir, cada jornada bajo el sol que había soportado por amor a su madre. Al día siguiente, vendió la perla. Con el dinero, pagó sus deudas, llevó a su madre a un especialista, compró una casa digna y, por primera vez, durmió sin la preocupación de que comería al día siguiente. Pero había algo pendiente. Volvió a la mezquita donde todo había comenzado. El anciano estaba allí, sentado en el mismo rincón, como si el tiempo no hubiera pasado. «Hijo», dijo con una sonrisa. «Sabía que volverías». Omar se arrodilló frente a él. «Padre, todo lo que tengo comenzó con usted. Su ayuda me salvó». El anciano lo miró con ojos profundos. «No me agradezcas a mí. Agradece a tu fe, a tu paciencia, a tu servicio. Solo fuiste guiado a lo que ya te pertenecía, porque lo sembraste con tus acciones». «Pero, ¿por qué yo?», preguntó Omar. «Otros también sufren». «Porque no todos luchan con el corazón limpio», respondió el anciano. «Tú no buscabas riqueza, buscabas sanar a tu madre. Servías sin pedir, creías sin ver. Dios no recompensa la ambición, recompensa la pureza. Esa moneda fue solo un puente, pero la llave siempre fue tuya». Omar, conmovido, señaló la mezquita. «Quiero ayudar. Permítame reconstruir este lugar». El anciano sonrió. «Esa es la verdadera abundancia. No lo que se recibe, sino lo que se está dispuesto a devolver». Omar regresó a casa con el alma en paz. Mandó reconstruir la mezquita, cuidó de su madre con los mejores tratamientos, ayudó a sus amigos y siempre que podía, contaba su historia, para recordar a otros que los milagros existen, pero casi nunca se parecen a lo que imaginamos. Y aquella moneda, la guardó en una caja de madera con una inscripción: «La fe que no se gasta, alimenta el alma para siempre». Mientras la historia de Omar se convertía en un ejemplo, en otra región vivía un joven llamado Razan. Él también venía de una familia humilde, pero a diferencia de Omar, su ambición no nacía del amor, sino del orgullo. Desde joven demostró talento para los negocios, pero también falta de escrúpulos. «El mundo no premia a los buenos, premia a los listos», solía decir. Rápidamente amasó una fortuna.
Compró ropas finas, una casa grande y empezó a mirar a los demás con desprecio. Poco a poco, se olvidó de su madre. La visitaba una vez al mes, con prisa. Solo vine a dejarte algo de dinero, le decía, sin siquiera sentarse. Un día, recibió la noticia de que su madre había enfermado gravemente. A regañadientes, fue a verla. Ella apenas pudo levantar la mano para tocar su rostro. Hijo, ¿cuál fue la última vez que realmente me miraste? Razan se sintió incómodo, dejó el dinero y se fue. Al día siguiente, ella murió. Semanas después, un socio lo traicionó, vaciando sus cuentas. Otro le arrebató su negocio. En menos de 2 meses, Razan lo perdió todo. Sin tener a dónde ir, regresó a la vieja casa de su madre. Sobre la mesa encontró su diario. En una de las páginas, ella había escrito: mi hijo trabaja mucho, pero se ha olvidado de vivir. No sabe que el verdadero éxito es tener a alguien a quien abrazar al final del día. Yo solo quería eso. Razan cayó de rodillas y lloró como nunca. Comprendió una verdad dolorosa: había construido una fortuna sobre la soledad, y había perdido lo único que el dinero jamás podría devolverle. Ambas historias comparten la misma raíz, el deseo de salir de la pobreza. Sin embargo, mientras uno eligió el camino de la fe y el sacrificio, el otro siguió el de la ambición sin límites. Y aunque ambos tocaron la riqueza, solo uno encontró la verdadera abundancia. La abundancia de Omar fue una consecuencia de su intención, de su servicio, de su gratitud. La riqueza de Razan, sin alma, se convirtió en vacío. Un sabio anciano dijo una vez: para saber si una persona es verdaderamente rica, obsérvala en 3 momentos: cuando da, cuando pierde y cuando nadie la ve. Si sigue siendo íntegra en esas 3 circunstancias, entonces ha encontrado la abundancia que no se puede contar con monedas. Esa es la lección. La verdadera bendición no está en lo que acumulamos, sino en lo que cultivamos en el alma. No se trata solo de salir de la pobreza material, sino de no caer en la pobreza del espíritu. Omar fue bendecido no solo por lo que hizo, sino por qué lo hizo. Su motivación fue el amor. Y ahora, te dejo una pregunta que puede cambiar tu vida: ¿estás construyendo tu éxito sobre el amor o sobre el olvido? No respondas rápido. Siéntelo. Evalúalo. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees que alguien más necesita escucharla, compártela. Al difundir mensajes de fe y esperanza, también nosotros recibimos una bendición. Gracias por escuchar, por sentir y por quedarte hasta el final. Recuerda, la bendición no se encuentra, se cultiva.